Retomamos nuestra sección de historias de Mérida en Televisión Extremeña, como siempre en este programa de La Picota, para conocer detalles de lo que ha sido la ciudad de Mérida, sobre todo durante la época del siglo XX, el siglo pasado, que hace tan solo unos poquitos años, pero hemos de hablar del siglo pasado como tal. Para ello tenemos, como siempre, a nuestro compañero, amigo y cronista oficial de la ciudad, Fernando Delgado. Buenas noches, bienvenido. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Y decías que del siglo pasado, hoy vamos a hablar de la historia de Mérida, de un lugar que son de varios siglos. De varios siglos, efectivamente, y es la Plaza de España. Es la Plaza de España. Que se ha ido conformando, evidentemente, con el tiempo. Y hay edificios de varias etapas o de varios siglos, ¿verdad? Pero no solamente eso, la Plaza de España tiene una nomenclatura especial. Digamos que ya Moreno de Vargas, en el año 1633, hablaba de la Plaza de España como centro. Todas las calles de Mérida iban a parar a la Plaza de España. Era el centro neurálgico de la ciudad, hasta el punto de que diariamente, se hacían los mercados, es decir, la plaza de abasto. Debajo de los soportales, la Plaza de España tiene cuadrada y tiene 3 zonas de soportales, exceptuando la del Palacio de los Mendoza, que ya hablaremos tranquilamente de él, de los Mendoza y de los Pacheco. Que es el actual hotel. La Plaza de España tenía unas edificaciones que después se han ido renovando también, como el Palacio de la China, del año 1928, relativamente reciente, el Ayuntamiento, del año 1800 y algo, el Círculo Meritense del año 1870, y en medio de los dos estaba la casa de doña Matilde Sausol. Estamos viendo, Fernando, que el ayuntamiento es del año 1883, según lo que reza en la fachada, sí. Y es posterior al casino. El casino es anterior al 1870, sí. Al ayuntamiento. Es que era una casa, el ayuntamiento era una casa de que después se reconstruyó, que ya hablaremos de él, reconstruyó, digamos, de forma ya concienzuda, porque ya se habla en el año. La Plaza de España se llamó la Plaza de la Constitución, pero no de la Constitución de ahora, sino de la Constitución del año 1837. Ajá. Y en ella, en la Plaza de España, era como el centro neurálgico de toda Mérida. Allí se paseaban los chavalas dando vueltas a la plaza, que algunas veces iban con sus sombreros, ¿me entiendes? Ya en el siglo XX ya existía Julio Muríñigo, que era el sombrerero principal de Mérida, y criticaban al ayuntamiento porque era de tierra la plaza, y entonces, al ser de tierra, levantaba mucho el polvo con los paseitos. Los paseitos eran imprescindibles. Digo imprescindible, iba la gente muy arreglada, porque era donde se conocían a las chicas, se hacían los paseos, se hacían los noviazgos y después los matrimonios. O sea que cientos de miles de meritenses han encontrado su pareja en la Plaza de España. ¿Siempre ha tenido esa configuración? Siempre. Es decir, esa plaza cuadrada... Cuadrada siempre. Siempre, ¿no? Siempre, desde el principio. Lo que sí ha cambiado es la denominación, según nos apuntas. La denominación del nombre, sí. Y allí incluso se daban corridas de toros. Y lo que se sacaba de la corrida de toros se la daban a la Virgen del Rosario, a la cofradía. Y además, en el año 1901 se puso una especie de cine, y
eran no como el cine actual, sino que eran fotogramas que iban pasando más o menos deprisa, pero aquello entusiasmaba. Allí se daban casi a diario la banda municipal de Mérida conciertos. ¿Había templete para la banda? Sí, un templete que yo conocí. Y después los kioscos que había eran distintos. Incluso había en el kiosco frente al ayuntamiento había una gasolinera. Y eso se daban de madrugada los clásicos aguardientes con el café de puchero para aquellos, tenemos que tener en cuenta de la época en que estamos hablando, es decir, finales del siglo XIX, comienzo del XX, donde la gente trabajaba en el campo. Mérida era una ciudad agrícola. Era una ciudad agrícola. Y claro, allí es donde se reunían los hombres también para encontrar trabajo, y venía, como decíamos aquí, el aperao o el capataz del campo a elegir a la gente principalmente la Plaza de España. Es decir, que se reunían allí los trabajadores, llegaba Claro, lo que se llama bueno, un encargado, claro, lo que sería un encargado, ¿no? Era el capataz. Y seleccionaba el personal capataz y que iba a trabajar ese día en el campo. Exactamente. La Plaza de España siempre ha sido el centro de Mérida. Ya digo que diariamente en los soportales, lo digo por los días de lluvia y demás, es donde se vendía todo. Fruta, verdura, menos pescado, mucha carne. El pescado tenía que venir de fuera y, por lo tanto, exceptuando aquel pescado que todavía existía, del río Guadiana, y las ranas, que ya no existen, y las bogas, que ya no existen, todo eso se vendía allí. Hasta que supongo se hizo el mercado de Calatrava, ¿no? Hasta que el mercado de Calatrava también fue por esta época. Vamos, en esta época no, fue en el año 1884, que ya comentaremos quién lo inauguró y de qué manera. Porque en la Plaza de España, principalmente, era de tierra al principio y después ya se pusieron, cuando empezó la fuente, primero fue una fuente del año 1622, una de las fuentes que era un señor que era de la cofradía de Santiago, y pusieron ya losetas de granito, y eso le dio una vida tremenda a la Plaza de España. Esas losetas graníticas que hay, que algunas son de aquella época, porque las mudaron de sitio. Y yo me acuerdo de una de ellas porque mi padre, que vivió aquí de siempre, y mi abuelo, que era notario, estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzo del XX, me recuerdo que me contaba que con Germán García de Vinuesa, el de la Camerana, y Andrés Valverde López, que aquí le llamábamos el comadrón, pero que era médico, y era el director del Hospital San Juan de Dios, que eran de pequeñinos, jugaban a los bolindres, y me acuerdo que estaba enfrente de lo que era la imprenta Rodríguez, que estaba al lado del ayuntamiento. Tenía también una confitería del año 1827, que curiosamente, el día que se inauguró la fuente, que hablaremos de ella, le encargaron caramelo para repartirlo entre aquellas personas que fueron a inaugurarlo. La Plaza de España, al margen de esos paseos, a la margen de los conciertos, se hacía teatro, se hacía en zarzuela, es decir, era todo. El epicentro de la ciudad. Hasta el punto se desarrolló toda la vida cultural y social. Que las calles es como si no existieran. Bueno, estamos hablando de que era muy reducida, Era muy reducida. Mérida, desde la calle Oviedo, digamos la Plaza de Toros, que es del año 1915. Por lo tanto, relativamente cercana
a lo que estamos hablando, las plazas de España, desde la iglesia de Santa Eulalia, la parroquia, la Rambla, la plaza de la calle Santa Eulalia y la plaza. Y después había algunas otras calles que entonces no existían, pero que llegaban, algunas calles, llegaban todas a la Plaza de España, como si fuera el epicentro, porque allí también estaba el Palacio del Duque de la Roca, que actualmente es el Colegio Trajano, que es del año 1800, finales del año 1800. Es decir, que estamos hablando de un lugar que las escuelas, los críos también jugaban allí. O sea, era un lugar muy populoso. Era un lugar, pero además era populoso, digamos, las 24 horas del día. Porque desde la madrugada ya se vendía el café de puchero con el aguardiente para aquellos trabajadores que a las 5 o las 6 de la mañana se levantaban. Y ya tarde se iba la gente a dormir, a acostar, después de los paseos, de los conciertos y de todas las actividades que hacían en la Plaza de España. La Plaza de España después se llamó de la Constitución, se llamaba de la Constitución, como hemos dicho, del año 1837, después también se llamó Plaza Mayor, después nuevamente Constitución, hasta que en la Guerra Civil le pusieron la Plaza de España, que actualmente es como lleva el nombre, la Plaza de España. En esa época ya se construyó un poco el templete donde está el reloj del ayuntamiento, que ya hablaremos en su momento de él. Y con la Plaza de España se centra toda la cultura, se centra todo el divertimento y se centra todo aquello que era la vida del ciudadano emeritense, porque tanto las señoras como los caballeros iban perfectamente vestidos. Era, digamos, el paseo donde se encontraban los chicos y las chicas. Era el punto de encuentro de ocio, claro. Era el encuentro de ocio. Eso yo creo que ha ocurrido en todas las ciudades y en todos los pueblos. Un lugar de encuentro de la ciudadanía. Bueno, como hemos hablado antes, tenemos que ir acabando, pero había edificios que se han ido sumando evidentemente a lo largo de los años. ¿El edificio más antiguo es la concatedral de Santa María de la Plaza? Sí, pero vamos, sin lugar a dudas, porque la concatedral antes se llamaba Santa María de Jerusalén, que era anterior a Santa Eulalia. Pero creo que en la primera iglesia fue la concatedral, entonces era la iglesia de Santa María, y debajo, que nadie quiere que la toquen, como ocurrió con Santa Eulalia, que don Juan Fernández, el cura, dijo: en cuanto escaben un poquito aquí, hay que cerrar la iglesia. Y efectivamente, así fue. Por todo lo que hay debajo, ¿no? Por todo lo que hay debajo. Y claro, se achicó, pero hemos descubierto la historia de Mérida, de los padres emeritenses allí, y el lugar donde parece ser que murió Santa Eulalia. Ahora, una serie de festividades de Santa Eulalia que nos van a venir muy bien. Bueno. Pero era el centro, como decimos, de la Plaza de España, ha sido siempre el centro neurálgico. Ahora es el centro de todos los veladores y mesas de Mérida, porque pasear por la Plaza de España hoy por hoy es materialmente imposible. Bueno, pues hemos hablado de la Plaza de España, porque en siguientes capítulos de Historias de Mérida aquí en La Picota hablaremos de otros elementos de este lugar, en clave de la ciudad, como han podido escuchar y ver a través de nuestro cronista oficial. La ciudad se basaba toda su vida en ese espacio, que concertaba y congregaba pues, a todas las personas de todas las clases sociales. De todas las clases sociales. Es que había muchas
mucha actividad en algunos centros de Mérida, es decir, el Artesano, el Círculo Meritense, el Liceo, el Disloque, la Celicia, la Tercia. La Tercia era un centro recreativo republicano, que estaba en la calle, actualmente de la calle de los Maestros, que antes se llamaba Bastimento, porque es donde se abastecían. Es decir, las calles de Mérida, que han ido quitándose los nombres, yo volvería, algunos de ellos volvería a su antiguo nombre, porque es lo lógico. Pongo un ejemplo. ¿Qué pinta la calle John Lennon? ¿Qué hizo John Lennon en Mérida? Que era un cantante estupendo, sí, pero la calle se llamaba San Andrés de Siglos. Por el convento. Claro, ¿qué pinta Camilo José Cela? Cuando esa calle íntegra, con el Teatro Cine María Luisa en el año 1929, la donó María Luisa Grajera, que no se llama Cine María Luisa por ella, sino por la infanta, pero que se lo puso ella. Lo lógico es que esa calle se llamará María Luisa, porque es la dueña de todo aquel terreno y del teatro, porque en ese año se cerró el Teatro Ponce de León, que estaba también muy cercana a la Plaza de España, que es el antiguo, actualmente el Museo Visigodo. Efectivamente, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Fernando, en cualquier caso, hemos descubierto nuevas cosas, curiosidades que seguro que le apetecen saber de la Plaza de España, en esta ocasión de Mérida. Vamos a hablar de la fuente, pero será en el próximo programa. Fernando, muchas gracias y que tengas una buena semana. Hasta pronto.